a Alex León, que en la imagen que tiene varios circulitos, después de donde dice, es una imagen, que así dice imagen, después de la que dice tesis 1, que está en azul, ya la ubicaste, ¿verdad? Bueno, vamos a verla, por favor. Quiero que todos nuestros cibernautas puedan observarla. Y bueno, les decía que hoy estamos así como trabajando a ciegas, puesto que no estoy viendo exactamente cómo está saliendo el programa, pero yo estoy confiando porque pues nos valemos de mi equipo, de nuestro equipo que contamos aquí de especialistas para ver la imagen, que creo que ya está puesta, ¿verdad? Si me permiten, déjenme cambiarme de cámara para que pueda observar yo desde por acá la imagen que tenemos en el pasillo. Entonces hago un breve cambio de cámaras ahí. A ver, me voy a mover, ahora sí me veo. Bueno, me veo allá en la pantalla que está, que es en la que vamos a estar hablando. Bueno, amigos, pues de este programa, que se darán cuenta que aquí nada de que les decimos que estamos en vivo y el programa se esté transmitiendo simplemente grabado. No, aquí estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Bueno, tienes en tu pantalla un esquema, ¿sí? En este esquema, que agradecemos a nuestro querido amigo el doctor Zaheli, ¿verdad? Dice que nosotros para hacer una investigación tenemos que tener presente algo muy importante. Nadie puede investigar algo si no tiene una pregunta. Si tú no tienes una pregunta, un cuestionamiento, un planteamiento de problema, pues entonces, ¿qué vas a investigar? Una investigación, el primer paso, yo te aconsejo que tomes un cuadernito por ahí y empieces a tomar nota de alguno de los consejos que nosotros te vamos a ir transmitiendo. Entonces, en primer lugar, lo primero, la parte nodal, la parte central de cualquier investigación, tiene que ver directamente con el planteamiento de problema que estás viendo ahí en una esfera, y dice de esa manera, planteamiento del problema. De esta esfera vas a hacerte la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación puede tener tres posibilidades. No siempre las preguntas hablan de la totalidad del problema, que es la esfera que observas en la parte superior izquierda, en verde, que el problema que tú te plantees, ¿verdad? No habla en realidad de todo el problema que en realidad tú quieres investigar. Es una parte, es parcial esta pregunta que tú te hagas. La segunda esfera, vamos corriendo conforme a las manecillas del reloj, dice, deben ser lo menos generales. Tu pregunta no debe ser tan general, tan abierta, que no arribes a nada. Te vas a perder en el bosque. Tenemos que tener muy concreta la pregunta, el planteamiento de problema que tú quieras hacerte. La tercera es que las preguntas deben ser claras y con una respuesta empírica. Esta respuesta empírica en metodología la conocemos como hipótesis. A una pregunta viene una respuesta, pero esa respuesta habrá que testearla, habrá que contrastarla, es decir, poder ser falseable, nos decía Karl Popper, es uno de los grandes metodólogos. Entonces, si esa pregunta que tú te hagas no puede ser falseada, quiere decir que tu pregunta está mal elaborada.
tiene que tener una respuesta a favor, pero igualmente tiene que tener una respuesta en contra. Eso se llama testear, eso se llama contrastar. Toda pregunta que te hagas tendrá que ser necesariamente refutada, es decir, debe tener la posibilidad de ser rechazada, de ser falseable. Si no tiene esa condición, tu pregunta no es válida, la tienes que desechar. Vayamos ahora a esta parte del planteamiento, siguiendo con las manecillas del reloj. Y el planteamiento de problema, dice, es la idea planteada de manera concreta y específica. Repitamos, el planteamiento de problema es la idea planteada de manera concreta y específica. Pero esta idea concreta y específica tenemos que limitarla. Si no tiene un límite, va a ser tan grande, tan amplia, que te vas a perder. Entonces debe ser muy, muy, muy concreto lo que tú te preguntes. Que no se preste a la ambigüedad, que pueda ser refutada. Y nos dice esta metodología Saheli que debe estar limitada. Sigamos. Se desprende del planteamiento de problema directamente una flecha que tiende hacia la parte inferior, si esa flecha que tú ves blanca, y dice afinar y estructurar la idea de investigación. Tú te vas a ir haciendo preguntas. Te recomiendo que en un cuaderno vayas haciendo una serie de preguntas y poco a poco las vas a ir depurando, vas a ir desechando las que no reúnan lo que te pedía, que no pueda ser descartada, que no pueda ser falseada, que no pueda ser negada. A toda pregunta debe existir una respuesta empírica, pero esta respuesta también debe ser negada. Debe ser lo menos general. Y recuerda, las preguntas no siempre hablan de la totalidad del problema. Entonces, en este espacio que llegamos, es afinar y estructurar la idea de investigación. Es la esfera que tienes ahí de un azul ocre. Ahora, vayámonos a los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos no es otra cosa más que la meta a la que tú quieres llegar. Es el lugar al que quieres arribar. Sin embargo, los objetivos funcionan para una tesis cuando se hace con un corte cuantitativo. Pero cuando hacemos una investigación de corte cualitativo, estos objetivos tomarán el nombre de propósitos. Vamos a explicar la diferencia entre un propósito y un objetivo. Los objetivos, que es esa esfera que ves como anaranjada, decimos es la meta de llegada, donde no se debe interponer nada y tú tienes como fin llegar ahí. Ese es el objetivo. Pero, ¿qué son los propósitos? Muchos en Navidad, por ejemplo, en la cena empezamos a hacer el brindis y decimos que el propósito del año nuevo será bajar de peso, será salir a correr, comer menos, terminar una carrera, terminar la tesis, tener un hijo, tener una familia, visitar X lugar. Pero esos son propósitos. Todos tenemos la intencionalidad de llegar a cumplir eso que deseamos. Pero en tanto deseo, este se vuelve humo, este se vuelve nada más un pensamiento, puesto que muchos ni salimos a correr, ni formamos una familia, ni viajamos a otro país, ni nos titulamos, ni hicimos todo lo que pensábamos que lograríamos. Entonces,
vemos nosotros que estos propósitos no se cumplen. El propósito es la intencionalidad, diferenciándola de los objetivos, que es específicamente donde se va a llegar. Punto. No importa lo que se atraviese. Pero en el propósito muchas cosas pueden impedir que no se realice la acción que tenías propuesta. Estos objetivos y los propósitos deben ser claros, alcanzables, congruentes y eslabonados. Es decir, que uno se conecte con otro. Por eso estos objetivos tienes que marcarte primero un objetivo general, algunos objetivos específicos, te recomiendo que sean unos 3 específicos y otros 3 particulares. Te das cuenta que esto va increciendo, ¿verdad? Un objetivo general, 3 objetivos específicos y 3 objetivos particulares. Como te decía, en una investigación de corte cuantitativo vamos a utilizar lo que se llaman objetivos, pero cuando hagamos una tesis de corte cualitativo, que son las tesis que se hacen en relación a las ciencias sociales, ¿verdad? Donde no podemos medir, pesar, cuantificar, pues entonces nos vamos a esta parte cualitativa. El hombre no puede ser medido cómo piensa las matemáticas o cómo piensa el español. No existen instrumentos que puedan demostrarnos qué forma tenemos de pensar los de la raza latina, de los de la raza sajona o de la raza inglesa, africana, de la que tú gustes y mandes. Sigamos con el esquema. Los objetivos prueban o aportan la evidencia a favor de una teoría. Si tú estás construyendo lo que se llama tesis, bueno, vas a aportar un conocimiento nuevo, pero este conocimiento nuevo tiene que ser respaldado por conocimientos previos o evidencias de que alguien ya ha tratado de hacer esa investigación, ¿sí? Vamos a pedirle un momento a nuestro querido amigo Alex que mande las cámaras aquí con tu servidor para explicarte algo, y sigo yo comentándote esto del planteamiento de problema y cómo tenemos que realizar la investigación. Entonces, ya que estén tus monitores, quiero explicarte concretamente algo importante de lo que es el planteamiento de problema y cómo tenemos que investigar. Entonces, amigos, nosotros cuando hagamos una pregunta de investigación, esta pregunta de investigación tiene que ser no solamente pensada bajo nuestros intereses. Si es verdad que nosotros tenemos una pregunta, algo que nos cuestiona, algo que queremos saber, debe de ser un interés particular, pero también pensar en qué puede servirle tu investigación a tus compañeros de grupo, en el caso que estés en una escuela, en qué le ayuda a la institución donde tú estás estudiando o estás investigando, y en qué le ayuda también esa duda, esa pregunta que tienes y que quieres realizar mediante una investigación, en qué le ayuda también a la sociedad que tú investigues sobre tu pregunta, sobre tu duda. Es muy importante que tengas presente eso. Es decir, que tu investigación tiene que tener una utilidad personal, tiene que tener una utilidad grupal, una utilidad institucional y, claro, una utilidad social. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para elaborar esta pregunta de investigación? La pregunta de investigación va a tener una forma muy sencilla que tú debes cuidar mucho. Tiene que ser en base a una oración. Y la oración tendrá que ser conservando el sujeto y el predicado. Esa oración tiene que tener ciertos límites.
para que evitemos que sea muy redundante, para que esté muy bien confeccionada. ¿Cómo vamos a confeccionar la pregunta de investigación? Esto va a ser posible mediante una oración. ¿Y cuáles son estas oraciones que empleamos para la confección de esta pregunta de investigación? Son las oraciones que se llaman oraciones tópicas. En un momento voy a hablar de qué es la oración tópica. También tenemos que ver que en esa oración necesitamos tener un tipo de redacción específica, es decir, tenemos que utilizar algunos verbos. Vamos a más adelante del programa a exponerte cuál tipo de verbo es el que tú tienes que utilizar. Como sabemos, los verbos son con las terminaciones ar, ir. Y aunque suene redundante, déjame explicar, déjame abusar de este espacio, pero quiero que quede todo muy claro. Voy a pensar que tú nunca has ido a la escuela, de que tú nunca has hecho una investigación. Sé que lo has hecho.